¿ya? Ahí vamos a ir conociendo estas culturas hoy día, ¿está bien? Bueno, la situación es la siguiente, ¿no? Lo que yo avanzo hoy día, mañana evaluamos, ¿ya? Y esa evaluación se va viendo si saben o no saben en este proceso que vamos nosotros determinando, ¿sí? Bueno, ya en el periodo formativo se van estableciendo los primeros pueblos, ¿no? Alrededor del lago Titicaca y valles mesotérmicos, ¿sí? Se encuentra la cultura de Chiripa, ¿sí? En medio del surgimiento de una cultura pequeña que luego abarcará gran parte de Sudamérica, ¿no? ¿Ya? Y alrededor del lago Popó, la cultura Huancarani, ¿no? El lago Popó está en Oruro y el lago Titicaca está en La Paz, ¿sí? Geográficamente ahí se sitúa. Bueno, nuestra cultura chiripa, esta cultura está entre los siglos XIV antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Esta es la anterior al Tiwanaku, ¿no? Y al contemporáneo y a la cultura Chavín y Paracas en Perú. Así como a la cultura Huancarani al sur del altiplano boliviano, ¿sí? Esta cultura chiripa se estableció al sur del lago Titicaca ocupando sitios de posterior posesión. Tiwanaku se trata de una cultura lacustre con amplios conocimientos de agricultura. A ver, Miguel, ¿qué es lacustre? A ver. ¿Qué es lacustre, Miguel? ¿O quién me puede responder qué quiere decir lacustre? ¿Cómo es? ¿Alguna idea? Ok, bueno, creo que no hay una idea, ¿no? Lacustre significa del lago, ¿ya? Lacustre viene del término lago. Lo sobresaliente en esta cultura es principalmente el trabajo en piedra, ¿sí? Sus casas cuadradas, y vemos aquí unas casas de la cultura chiripa, ¿sí? Cuadradas con pared doble y los templetes semisubterráneos, ¿no? Que se encuentran algunas estelas labradas en piedra y decoradas con serpientes y sapos, ¿ya? Acá tenemos las estelas. Estelas son piedras labradas, ¿ya? Muchas veces le dicen monolitos, pero no son monolitos, son estelas porque ya tienen figuras, ¿ya? Acá tenemos una, aquí tenemos otra, y aquí tenemos las casas cuadradas con doble pared, ¿ya? Bueno, pero además rostros humanos y camélidos. Hay también restos que muestran que hubo utilización del cobre. Su cerámica es color ocre claro con decoraciones escalonadas en rojo, ¿sí? Y aquí tenemos ocre claro, ¿sí? Y algunas decoloraciones en color rojo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esta cultura chiripa se caracteriza por utilizar la figura geométrica recta, ¿ya? Recta. No utiliza curvas dentro de sus estructuras, sí dentro de sus diseños, pero en sus estructuras no utiliza las curvas, ¿ya? Entonces vamos a tomar en cuenta esto, ¿ya? Época de la cultura chiripa, siglo XIV antes de Cristo al siglo I después de Cristo, ¿ya? ¿Saben cómo medir los siglos? A ver, ¿cómo es? Acaban de llevar matemática, yo creo que deben saber cómo medir los siglos, ¿no? No escucho, a ver cómo es, ¿saben o no saben? ¿100 años? Eso, 100 años, ¿no? Un siglo es igual a 100 años. Ok. Sí, ahorita, ¿en qué siglo nos encontramos nosotros? A ver, ¿me pueden decir? ¿Siglo XXI? ¿Eso por qué? Por el tiempo que fue transcurriendo, tras los 2000 años que ya estamos. Porque estamos del 2000 al... 2021. No, 2100, ¿no ve o no? ¿Sí o no?
Entre el 2000 y el 2100 es el siglo XXI, ¿verdad? Mira, aquí termina el 21. Del 2101 al 2200, ¿qué siglo será? ¿Cómo es? ¿Siglo XXII? Eso, siglo XXII, ¿no ve? Cada 100 años. Eso. Siglo XXIII hasta el 2300, ¿ya? Ok, muy bien. Eso, siglo XXII, muy bien, Alain. Ahora, cuando nosotros decimos el siglo XIV, ¿entre qué años se encontrará? Siglo XIV. Sí, ¿entre qué años se encontrará el siglo XIV? 1300 a 1300, 1300 a, bueno, 1300. 1301, perdón. Aquí es 2001, ya no es 2000. 1300, 1400. eso, del 1301 al 1400, ¿ya? O sea, quiere decir, eso es de 1400 antes de Cristo al año 100 después de Cristo, ¿sí? El siglo I, ¿ya? Porque decimos siglo I nosotros, aquí en este caso, siglo I, en romanos, siempre en romanos, es igual a año 100, ¿ya? Entonces la cultura chiripa estuvo entre 1400 al 100. Este 1400 es antes de Cristo, ¿ya? Y el 1100 es después de Cristo, ¿ya? Ahí estamos con la cultura chiripa. ¿Y será que esta cultura dejó alguna huella, etcétera? Sí, obviamente que sí. Aquí en La Paz, por ejemplo, tenemos el Museo de la Cultura Chiripa, ¿no? Y donde vemos un templete semisubterráneo, que es lo que caracterizaba esta cultura. Y también sus, como decimos, sus estelas, ¿sí? Un poco talladas o también estelas con decoraciones, ¿ya? Entonces, aclaramos este término nosotros, ¿ya? Muchas veces nos han acostumbrado a nosotros a decir, y eso también es un poco de observancia, ¿ya? Nos han acostumbrado a decir a nosotros, ¿ya? Monolito, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un monolito, ¿qué quiere decir monolito? En sus categorías. Mono, ¿qué quiere decir? A ver. ¿Qué es mono? A ver. Eso en química también sabemos, ¿no? Mono es uno, dice. Uno. Y lito, político, significa piedra. Entonces, monolito es una piedra. ¿Ya? Entonces, el monolito es una piedra. Pero cuando hablamos de una piedra tallada, con adornos, con adornos, le diremos, para que no nos confundamos, esa se llama estela, ¿ya? Estela monolítica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la estela monolítica? Es lo que nosotros conocemos como monolito a veces, pero en realidad no es un monolito, ¿no ve? Es una estela monolítica. Por ejemplo, acá nosotros, les voy a mostrar aquí, ¿ya? A ver. En la cultura chiripa tenemos una estela monolítica, mira. Esto con incrustaciones, con decoraciones, con tallado. Pero si ves así una piedra como esta, es simplemente un monolito. Un monolito quiere decir una piedra, ¿ya? Pero si vemos algo así tallado, es un monolito. Por ejemplo, los que conocen Tiwanaku, ¿el Bennett será monolito o será estela? A ver. ¿Monolito? Eso, es un monolito, pero es una estela monolítica, Jonathan. ¿Por qué? Porque tiene tallados, ¿no? Tallados las manos, ¿sí? Algunos. Entonces, es una estela monolítica.
que esto, este, ¿ya? Tenemos la cultura pura, ¿no? Esa cultura grandes, el norte del que ha clasificado de polvo tratará este problema que estuvo 500 años. 5001. Y el 500 más, ya, eso, ¿qué siglo sigue el año 500? El año 500, ¿sí? ¿Ya? Entonces, para Luis Lumbreras, Pucara es solo componente del extenso poblamiento circulacustre con Huancarani, ¿sí? Y Chiripa, completando el mosaico que debería en la formación de un proceso urbano que dio origen a Tiwanaku. Tiwanaku fue un origen entre Huancarani, Chiripa y Pucara, ¿ya? Entonces, así nosotros vamos acá. Entonces, vamos a tener a Huancarani. Esto vamos a, ahorita les voy a mostrar lo que se lo estoy haciendo. Huancarani, Chiripa, Pucara, estos dieron origen a Tiwanaku. ¿Ya? Entonces, para que podamos ver ahí. ¿Ya? No se van a olvidar de estas tres, ¿está bien? ¿Ya? Ahí nosotros tenemos la cultura Huancarani, la cultura y la cultura Pucara, que van a dar origen a Tiwanaku, el lago Titi. Entonces, ahí nosotros vamos a entender un poco, ¿no? ¿De dónde sale Tiwanaku? Huancarani y Chiripa son culturas cerca al lago Titicaca, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿ya? A ver, vamos a ver nosotros, ¿no? Entonces, ahí tenemos en la teoría, ¿ya? Que van a formar el proceso urbano que dio origen a Tiwanaku, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cómo se dice nosotros? Algunas algunas vasijas, ¿sí? Unas piedras, algunos adornos, ¿ya? ¿Sí? De esta cultura, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a ir identificando este proceso, ¿ya? Bueno, y después de esto, Guanaco va actual Oruro, el periodo de Ataco abarca el lago la casa circular, ver
¿no? ¿Conoces la ¿por qué Cortés? La agricultura, el pastoreo, el fundido. ¿Ya? Porque es la única tipo de cultura. También sí, es una llama. Después van a ver que esas culturas, acá tenemos algunas de las otras, imagina que tenemos llama, ¿sí? Y algunas mutaciones geométricas para hacer de personas solamente no, y tenemos es no, en el examen tiene la cultura más antigua, ¿o no? A ver, es una Sí. es una planta para poder hacer tejidos, ¿ya? Ellos tejen bolsas, bueno, Es una balsa de plomo. donde ustedes la cultura Iruí. Hemos visto a los bien delgaditas. Este es un error de la cultura huancará. Los sauces del puesta con pintada es el actual departamento de era su nombre con fin objetos cerámicos con dibujo geométrico y con cerámica sauces. En su fondo, dibujos geométricos
que en relación, y lo que llamamos aquí logizo, lo han hecho de greda, tenemos más la cultura mojocoya, ¿sí? ¿Ok? No es exactamente una cultura, sino más un estilo escénico, ¿no? Se estima que entre los siglos IV y entre el siglo IV y dibujos sobre fondo, tres colores, unas variaciones de rosado y sea, ¿no? Ahí nosotros, ¿sí? Las decoraciones técnicas de color, tenemos colores, ¿sí? ¿Ya? Sí, fondos mucho más claros, ¿ya? Terminado uno, dos, tres colores, dos, tres colores, el blanco, y a ver qué me dice. Alfarería, ¿qué significa? A ver. El trabajo que se realiza. Eso, el trabajo de hacer vasijas, ¿no? De hacer platos, de hacer ollas. Una gama de 9 colores enriquece sus diseños, más bien estilizaciones antropomorfas y ¿sabes qué es antropomorfo? Aclarar pregunta. ¿Antropomorfo? ¿Sí? No, me equivoqué. No, Okay. profe. Zoomorfo creo que sí, sí. Muy bien, vamos a entonces a aclarar el término antropomorfo, ¿ya? Humana, si no me equivoco. Eso, muy bien. A ver, vamos a aclarar acá. Para que sepamos, ¿no? De dónde viene esta palabra, porque mucho de esto se habla en la cultura tihuanacota, en las culturas de los reinos aymaras y también en las culturas de las primeras civilizaciones, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos antropomorfo, ¿ya? Sí. Entonces decimos zoomorfo, lo mismo. So significa morfo, significa hombre. Digo, perdón, forma. Entonces, ¿ya? Ahí para tomar en, ya tenemos antropomorfo y vamos a usar un poco más la que Y la no, ellos no relaciona a la figura, ¿ya? Todo es, y cuando hablamos de tiempo, dice cabeza de llama. ¿Qué quiere decir? ¿Antropomorfo o zoomorfo? Zoomorfo es que tenía cabeza de llama. O sea, alguna representación animal dentro de su estructura y hablamos de eso. Entonces, antropomorfo significa hombre, que viene de troga, hombre, forma, ¿ya? Y forma de hombre. Zoomorfo, ¿no? Zookmal, ¿ya? Forma.
Entonces, me van a decir ustedes, forma de animal, ¿ya? Ahora bien, si les hago la pregunta, un cuerpo tiene brazos, piernas, pero cabeza de zoomorfo. Zoomorfo. Zoomorfo tiene que tener un detalle animal, es zoomorfo, ¿no? Así que animal, digamos, ¿no? Por ejemplo, la cultura chirip utiliza mucho el zoomorfismo con sus figuras, ¿no? La de llama, etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿ya? Entonces ya nos está quedando un poco más claro estos términos que estamos viendo porque es importante que los sepamos para no tener complicaciones al responder, ¿ya? Entonces, una gama de 9 estilizaciones antropomórficas y felinos. A uno le pueden poner una cabeza de ave, una cabeza de puma, etcétera, ¿no? Y nosotros ahora aquí con esto que tenemos aquí, esta figura, esta vasija, ¿es antropomorfa o zoomorfa? A ver. Eso, ¿no ve? Porque tiene cabeza humana y ahí hemos ido viendo nosotros. ¿Ya? Entonces, por esa estilización que se hacer una cabeza, podría ser, yo qué sé, cabeza de animal ya es zoomorfo, ¿ya? Fue el ubicado a 200 metros del río residencial de Cochabamba. 700 de nuestra era. Cultural, vale decir, sobre natal de Tupuraya, ¿ya? Entonces, estamos dentro del entorno de la historia. Guaranda, Vizcaíni se usa porque esas son las que estaban más cerca al lago Titicaca, ¿ya? Entre el lago Popó y el lago Titicaca. Pero también es importante, pues, aquellas que en las vayan. Puraya, la cultura como como el lago van desarrollando su propia identidad, fue en un lugar de otro, no, sino okay. Muy bien, a ver, ¿dónde se estableció la cultura chiripa? En La Paz. Entre La Paz y Oruro. De Taraco.
Profe, El lago Titicaca, profe. Muy bien, al sur del lago Titicaca. Ok. A ver, ¿cómo son las figuras de la cultura chiripa? A ver, ¿cómo son esas estelas? Son figuras talladas en piedra. Ya, pero son redondas, son cuadradas. ¿Cómo es? A ver. Son cuadradas. Sí, recordamos, ¿no? La figura, para no olvidarnos nomás, ¿sí? Aquí, mira. Son cuadradas de pared doble, dicen. Esas son sus casas, sí, pero las figuras que nosotros tenemos son estas, mira, rectangulares, ¿sí? Algunas incrustaciones. ¿Qué figuras son estas? ¿Recuerdan? Estela, ¿cómo era? Todo esto es una estela monolítica. Muy bien. Toda una estela. Las figuras, mira, serpientes y sapos, ¿no? Seres ligados al agua. Eso quiere decir que aquí tendría que haber. Aquí, por ejemplo, tenemos serpientes y estos de aquí son sapos, ¿ya? Obviamente que en esa época no eran, pues, no eran artistas de última generación, ¿no? Dibujaban la figura como ellos podían, hacían el tallado, ¿ya? ¿Sí? Ahora, este tipo de piedra, ¿alguien sabe cómo se llama? ¿Han escuchado hablar de este tipo de piedra rojiza? Que también se utiliza para hacer los monolitos de Tiwanaku. ¿Ya? Nos vamos a acordar de este nombre, ¿ya? Porque también nos van a preguntar, ¿está bien? ¿Ok? Se llama andesita, ¿ya? ¿Ok? Andesita, para los tihuanacotas, como para los pueblos civilizadores, significaba el género femenino, ¿ya? Era una, ¿no? Se ¿no? Vamos a ver medio roja, medio café, que se llama el color ocre en realidad, ¿ya? Ya. Ahora, ¿por qué ustedes creen, de aquí como nos dice la cultura correspondiente, ya dónde está? Ya, aquí está. ¿Dónde nos habla de sus casas? ¿Dónde está? Su casa que existía la pared doble. A ver, ¿para qué sirve? A ver, ¿cómo es? Usaban la A ver, pared, ¿qué dice? usaban la pared doble como para recoger, para que el ambiente esté más caliente, algo así, dice.
Ya, eso era uno, ¿no? Usar para que no entre frío, porque si era doble pared, obviamente se cubría mucho del frío, pero había otra utilidad más que tenían para hacer doble pared. A ver, porque la pared doble no era una pared unida a la otra, sino había una como especie, un hueco entre una pared y la otra, como un huequito, no era tan grande el hueco, ¿no? Como para lo usaban como, ¿cómo se dice esto? Alacenas. Eso, para almacenar sus alimentos, ¿no? Exacto, sí, profe. Eso. Como no había refrigeradores en esas épocas, ¿dónde iban a poner sus alimentos? ¿No? ¿Dónde iban a almacenar esos alimentos? Entonces, ¿dónde? Dentro de las paredes, ¿ya? Ahí ponían su maíz, ahí ponían la papa, ¿no? Ahí conservaban los alimentos para primordialmente después domesticarse con esos alimentos, ¿no? En ese sentido, ¿ya? A ver, otra preguntita que les voy a hacer, a ver. ¿Cuáles fueron las culturas que dieron origen a Tiwanaku? A ver, ¿qué me dicen? Chiripa, la cultura Chiripa, Pucara y Huancarani. Huancarani. Eso, muy bien, Chiripa, Pucara y Huancarani, ¿no? Ellos fueron los que dieron origen posteriormente a lo que es la cultura Tiwanaku, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué es una cabeza clava? ¿Qué es una cabeza clava? A ver. Vamos a anotar eso para que no se nos olvide, ¿ya? Monolitos escultóricos. No, ¿qué es una cabeza clava? A ver. Una cabeza clava es una figura o imagen de algún animal tallado en alguno de las cerámicas, algo así. Eso, muy bien. Eso es, ¿no ve? Pero vamos a poner una definición un poco más clara, ¿ya? Una cabeza clava es una cabeza que sobresale, ya sea de una cerámica o de un muro, ¿ya? Esta puede ser antropomorfa o zoomorfa. Esa es una cabeza clava, ¿no? Aquí, por ejemplo, mira, si se recuerdan ustedes, ¿ya lo han anotado eso? Ya es una cabeza que sobresale ya sea de una cerámica o de un muro, puede ser antropomorfa o zoomorfa, ¿ya? Entonces aquí si ustedes pueden ver, para que nos recordemos un poco, ¿ya? ¿Dónde está la cabeza clava? Aquí tenemos, mira, una cabeza sobresalida, que sobresale, ¿no? Mira, aquí se ve una cabeza que sobresale. Esa es una cabeza clava, ¿ya? Y en algún caso, cuando han ido a Tiwanaku y han ido al templete semisubterráneo, hay 175 cabezas clavas, ¿no ven? No sé si han visto alguna vez. Sí, en el templete semisubterráneo, 175 cabezas clavas, así cabezas, pero en el caso del templete semisubterráneo son cabezas antropomorfas, ¿no? En este caso son zoomorfas. Cuando hablamos de la cultura Pucara, ¿ya? ¿Ok? Es un poco más claro, ¿no? Eso de la cabeza clava, ¿sí? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en el Stadium también hicieron alguna réplica del templete semisubterráneo y también pusieron las 175 cabezas clavas, pero no es igual que en Tiwanaku, ¿no? Lo original siempre se encuentra allá. Muy bien. Ok. A ver, otra pregunta que más que les hago. A ver, ¿dónde se ubica o en qué departamento se ubican los Urus? A ver. En el departamento de Oruro, dicen. Eso. Y ahora, ¿cómo se llaman esos tres grupos que se conocen de los Urus?
¿Sí se acuerdan que les dije, no? Las mujeres con trencitas bien finitas, ¿no? Ahí tenemos a quién, a los Uruchipayas. Muy bien, los Uruchipayas. Luego están los Urumurato y los Uru de Iruito. ¿Ya? Casi no escuchamos mucho de estos, ¿no? Son culturas ya muy disgregadas, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Ya. Entonces vamos a ver nosotros también, ya, dentro del proceso de lo que vendrían a ser estas primeras culturas, y a partir de qué, ¿cómo se llama el periodo de esas culturas? A ver qué me dice. El periodo formativo. Eso, ¿por qué es el periodo formativo? Porque las culturas ya se están desarrollando mucho más, ¿sí? Por eso se llama periodo formativo, ¿ya? Y no se van a olvidar de este nombre, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a indicar, lógicamente, que estas culturas ya se desarrollan. Muy bien. Y si alguna vez yo les pregunto, y si les preguntan en su evaluación, ¿cómo es que se calculan los siglos? ¿Ya? ¿Y en qué siglo se encuentra el año 1532? A ver. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo se calculan los siglos y en qué siglo se encontraría el año 1532? ¿Cómo es? A ver. ¿Cómo se calcula los siglos? A ver, dime tú. ¿Cómo es? Danner, Luis. Luis no está participando hoy día. ¿Qué pasó? A ver. En años, dicen. Eso, ¿en cuántos años? ¿Cómo es? ¿De cuántos años? ¿Se ve? 100. Eso, 100, ¿no ve? Entonces digo 1532, ¿qué siglo sería? Siglo XVI. Eso, el siglo XVI. ¿Por qué les digo 1532? Para mí es un año clave, no es el año que llegaron los españoles a lo que es la parte del Tahuantinsuyo, ¿ya? Entonces, importante eso identificar, ¿está bien? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a identificar estos siglos. Ahora, las primeras, ¿cómo les digo? Las primeras culturas, ¿sí? Vamos a identificar del periodo formativo desde el siglo, de ahí vamos a ir identificando nosotros, 20 antes de Cristo, ¿ya? Desde el siglo 20, vale decir, desde 2000 años antes de Cristo, ¿ya? Ahí se va a llevar a cabo el periodo formativo, ¿sí? Desde el siglo 20 antes de Cristo, ¿ya? Y más o menos hasta el siglo 1 después de Cristo, ¿ya? Y después de eso ya vienen otro tipo de civilizaciones, como el caso de Tiwanaku, digamos, ¿ya? Entonces, hasta ahí nosotros vamos a ir identificando este tipo de culturas, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? ¿Está bien todo? Sí, dice. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Creo que en este virtual utilizamos un Classroom, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Sí, dice. listo. Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En ese Classroom yo voy a cargar estas presentaciones que les he dado a ustedes. No voy a cargar antes de su examen, sino después, para que ustedes lo tengan como recurso si quisieran repasar. Lo que pasa es que yo mañana les voy a tomar la evaluación y después de la evaluación ustedes van a tener cargado esta información para que ustedes repasen cuando ustedes necesiten hacerlo. Otra situación es que yo normalmente para poder desarrollar mi trabajo con ustedes, hacer alguna tarea y demás, necesito que utilicemos un cuaderno digital, ¿ya? Que es otro programa que aplicamos conmigo.
donde se les va a dar una contraseña y un usuario para que ustedes puedan ingresar a ese cuaderno digital y puedan realizar las actividades que ahí están y de esa manera también poder reforzar lo que estamos aprendiendo. ¿Está bien? ¿Sí? Está bien, Lice. Ok, entonces vamos nosotros eso a aplicarlo desde el día. Mañana ya les voy a destinar un cuaderno donde ustedes van a ir haciendo actividades ya después de la clase, unos 10 minutos o si quieren al día siguiente ya, pero eso tienen que entregar antes de empezar la clase para que nosotros vayamos viendo qué están entendiendo del tema, ¿ya? La evaluación vamos a utilizar una aplicación que va a contar por segundos las respuestas, así es que no van a tener mucho tiempo de estar revisando bibliografía ni nada de eso, sino simplemente en base al conocimiento que tenemos, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos a trabajar este mes, ya como tenemos todo el mes para hacer la historia de Bolivia, entonces vamos a tratar de que no sea tan monótono, ya espero que no sea tan aburrido, pero en fin, la historia en realidad son cronologías que es importante que las sepamos también porque es parte de nuestro pasado, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo voy a pedirle al instituto su lista de ustedes para que yo pueda primordialmente hacer sus cuadernos digitales y luego habilitarles un Classroom para que ahí vayamos trabajando. ¿Está bien? Está bien, Lice. Ok. Entonces, nos vamos viendo mañana, no se olviden, a las 7 vamos a dar una pequeña evaluación que van a ser de 5 preguntas máximo, ¿ya? Para que podamos saber qué es lo que hemos aprendido hoy, ¿ok? Muy bien.